Buenas tardes, doctor. Un placer, mucho gusto. Doctor Oscar Sánchez. Esta tarde vamos a realizar una entrevista. Vamos a hablar acerca del proceso de vacunación desde la enfermedad del COVID-19. ¿Cómo va este proceso? ¿Cuál es su avance? Para esto contará con la participación también y como entrevistantes los compañeros Daniela Ramos, Adonai Mateo, Byron Guifarro, Daisy Sierra, Dayana Troches y tu persona Ricardo Zapata. Es un placer, enorme placer, doctor, tenerlo con nosotros. Tenemos la verdad que un entrevistador de lujo. Sabemos su trayectoria, hemos estado estudiando un poco de su historial médico. Sabemos también la dificultad que pasó al inicio de la pandemia. La verdad que nos impresiona su forma de vida durante todo este proceso que se ha llevado. Para eso también nos sentimos identificados como ese ser humano que está del lado del pueblo, que está del lado de las personas, apoyando, intercediendo por la población para que podamos sobrevivir sobre esta pandemia. Así que la dejo con la compañera Daniela Ramos, doctor. Es un placer, mucho gusto. Gracias, el placer es mío. Buenas tardes, doctor Sánchez. Es un placer. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La primera pregunta es, ¿cómo considera el proceso de vacunación a nivel nacional? ¿Ha sido lento, rápido? Bueno, en primer lugar, agradecerles la invitación. Gracias. Espero que podamos contribuir con educar, ir analizando todo esto que ha pasado a lo largo de esta pandemia, y específicamente con el lado de la vacunación. Creo yo que han habido obstáculos, han habido situaciones en las cuales lastimosamente, y hay que ser realistas, el gobierno no ha actuado de manera diligente y siendo muy irresponsable hasta cierto punto con el proceso de vacunación. Para hacer un poquito de antecedente y de historia en cuanto a esto de la vacunación, si ustedes recuerdan, realmente el proceso de adquisición de vacunas comenzó hasta este año. Lastimosamente todo el año anterior no hubo ni tan siquiera una tan sola gestión, y obviamente esto se debió a la toma de decisiones que debieron de haber hecho de manera oportuna. El proceso de vacunación en nuestro país está regido por el Programa Ampliado de Inmunizaciones, el PAI. Este programa tiene más de una década de estar vigente y de ser un ejemplo incluso para Centroamérica, para muchos países, porque este programa ha sido llevado de una manera muy extraordinaria, y nos preguntamos por qué. Y en algún momento lo hemos explicado. El Programa Ampliado de Inmunizaciones no es dependiente del 100% del Estado. Ha sido un programa que ha sido manejado por lo que se llama el fondo rotatorio, cuyos fondos y cuya administración, a pesar de depender de la CESAL, pero su estructura fundamental está dada por países amigos, por países donantes, por organizaciones no gubernamentales que están muy apegadas a la OPS y OMS, así como por ejemplo UNICEF, que este fondo de la niñez es la que contribuye a través de donantes de países de primer nivel que donan vacunas para el proceso de vacunación, sobre todo en la infancia y en el embarazo. Y la adquisición de vacunas en el país ha sido siempre y ha sido exclusivamente a través de esta línea y de este programa. Eso ha significado que la vacunación en nuestro país ha tenido un blindaje, un sello, el cual el gobierno no puede directamente comprar vacunas. Y ese fue el primer obstáculo que se tuvo en esta pandemia. Y fue hasta este año, quizá en noviembre, a finales de noviembre y principios de diciembre, en que por presión del COEP, a través del Seguro Social, se logró que se hiciese una autorización legal a través de un decreto del Congreso Nacional para que el Seguro Social pudiese adquirir vacunas. Y si recuerdan, se adquirió
1.4 millones de dosis, significando 700.000 personas vacunadas, que es casi el grueso de los derechohabientes del Seguro Social. Esto se dio y fue el primer paso que se dio. Obviamente, a través de siempre del PAI y la OMS-OPS, sabíamos de antemano que Honduras era, como está garante y está pegado a ese programa, es beneficiario de lo que es el programa de COVAX Gavi, que es el programa que está adjunto al PAI, que rige al PAI en relación a la donación de vacunas. Y es a través de este programa que se empezaron a recibir las primeras vacunas. Y es las primeras vacunas que se esperaban que vinieran al país. Sin embargo, ahí sí, ¿verdad? Hay que admitirlo, la producción de vacunas, la compra primaria que hicieron muchos países a los productores de vacunas, esto hizo que las donaciones llegaran de manera tardía, y obviamente Honduras tuvo que haber solicitado mucho esto de antemano, y obviamente ahí es donde cae el gobierno en irresponsabilidad, el no haber hecho esta gestión de manera temprana desde el año anterior, y obviamente la falta de acercamiento en la prevención, sabiendo que la vacuna iba a venir. Muchos países de Centroamérica, tenemos el ejemplo de Costa Rica, de El Salvador, de Panamá, que se acercaron a los fabricantes de vacunas, sobre todo Pfizer y AstraZeneca, en donde compraron vacunas sin haber pasado las etapas. Incluso Costa Rica, El Salvador, la AstraZeneca estaba en fase 2 de estudio, todavía no había sido aprobada. De hecho, podemos decir que ninguna vacuna está aprobada por la FDA. Tienen una autorización para uso de emergencia, que es diferente a ser aprobada para la FDA, porque no cumplió todo el proceso que lleva una vacuna realmente. Entonces, todo esto nos trae a que este año, lastimosamente, casi el 95% de las vacunas que ha recibido Honduras son a través de donativos. Recuerden el primer donativo que vino al país, que fue un lote de Moderna, ¿verdad? Donada a través del gobierno de Israel, que esa fue la primera vacuna que se empezó a utilizar y que se utilizó con los médicos y el personal de salud. Y luego vino la vacuna de COVAX, que fue la de AstraZeneca. Y obviamente el gobierno ha hecho un par de compras, pero créame que ha sido una compra bastante mínima. Como les menciono, menos del 5% de las vacunas que se han adquirido han sido bajo compra, sino que han sido adquiridas a través de donativos. Y esto es lo que nos preocupa, porque antes de estas últimas 2 entregas de vacuna, y estamos hablando de las primeras 3 campañas de vacunación, han habido 5 hasta ahorita y se está empezando la 6ª campaña. Las primeras 3 campañas, creo que el gobierno magnificó la vacunación. La magnificó, haciendo creer que estábamos vacunando masivamente, y no era una realidad, no es cierto, porque estaba vacunando solo primeras dosis. O sea, de 189,000 que recibió primero, después recibió otro tanto, las puso todas de un solo. Y el ejemplo que tenemos es el ejemplo de la Sputnik, y el Seguro Social, incluso la primera del Seguro Social la vacunó todas. Y esto creo yo que fue un error, porque recordemos que todas las vacunas andan casi alrededor de un 30, un 35% que nos cubre la primera. Esa es la garantía de cobertura o de protección para la primera dosis. Y yo creo que ahí fue un error, porque debimos de haber vacunado 2 dosis de inmunización completa para la población y no magnificarlo vacunando a todo en las 189,000 primeras que se recibieron, después 200 que vacunaron toda la población. Y ahí es donde tenemos el error, porque esto es un juego de confianza. El gobierno se confió, por un lado, que estaba recibiendo vacunas, y la población se relajó porque estaba vacunada con una dosis. Y es ahí donde tuvimos un repunte de casos, y aparte que nos vino a golpear un poco, y nos está golpeando,
es la presencia de variantes en el país. Y en este momento que se ha recibido otro grupo de vacunas, creo yo que el gobierno hasta este momento, hasta entre la quinta y sexta campaña de vacunación, entendió, pero por presiones sociales, por presiones mediáticas, digámoslo de esta manera, que el gobierno entendió que debe de aplicar de manera inmediata, a corto plazo, las 2 dosis, cosa que ya está haciendo en este momento, y creo yo que es lo más oportuno, porque aquí le puedo dar un ejemplo. No es lo mismo tener 1 millón de vacunados con una dosis parcialmente protegidos a tener 500,000, por ejemplo, totalmente protegidos, porque esto nos va a disminuir inclusive hasta costos hospitalarios, porque tener un paciente en cuidados intensivos es sumamente costoso. Y creo yo que hasta este momento, creo yo que el gobierno está teniendo un orden lógico en cuanto a la campaña de vacunación. Doctor, podríamos decir que la aplicación de la segunda dosis esto va a venir a paliar la situación y a bajar los casos de mortalidad de COVID. Sí, en cuanto a la mortalidad, sí creo yo que va a venir a disminuir, porque obviamente la protección después de los 14 días de aplicada la segunda dosis va a tener ese grado de protección que necesitamos, a pesar, obvio, y esto es una situación que la población debe de entender, y todos debemos de entender, que la vacunación es parte de este proceso, que la vacunación es un paso nada más, porque no nos exime de que nos podamos contagiar de COVID. Claro que podemos contagiarnos de COVID a pesar de estar vacunados, y es ahí donde tenemos que tener un grado de responsabilidad muy grande, en que no debemos de confiarnos y dejar toda la carga, digámoslo, a la vacuna, sino también a las medidas de bioseguridad. Y esa es una de las situaciones que la población, creo yo, que no lo estamos entendiendo. Nos estamos relajando y nos estamos confiando. Y es una confianza de doble sentido, porque tanto la población lo está haciendo como el gobierno. ¿Y por qué el gobierno se está confiando? Miren, todo el arsenal, digámoslo, del personal de salud lo está inclinando hacia la vacunación, y está descuidando lo que hemos dicho a lo largo de toda esta pandemia, que se debe de fortalecer el sistema de salud a nivel primario, la atención primaria. Mire, esta pandemia vino a desnudar así literalmente el sistema de salud de nuestro país. El Colegio Médico había sido un luchador en este tema cuando empezamos con la plataforma por la salud y la educación, en donde se empezó el gobierno a querer privatizar el sector salud a través de la plataforma del marco de ley de protección social, en el cual no nos daba garantías de un sistema de salud totalmente incluyente, sino más bien era muy excluyente y no era universal, como él mismo lo menciona. Entonces, esto nos estuvimos denunciando que la carencia, el caos que había en el sistema de salud, y esta pandemia vino a realmente a desnudar y a darnos la razón como Colegio Médico, que realmente el sistema de salud de Honduras está en una situación bastante caótica, porque sigue estando caótico. Recuerde que han habido una toma de decisiones a nivel del sector salud de parte del gobierno que no han sido las mejores. El ejemplo claro está en los hospitales móviles, ¿verdad? Que imagínense que en este momento, ¿cuántos hospitales móviles de los 7 está funcionando para COVID? Solo uno, que es el de San Pedro Sula. Y este está funcionando porque se echó a andar antes de una realidad. Y valientemente el hospital escuela dijo, este hospital no es apto para COVID, cosa que se había dicho, pero hasta las mismas sectores como la ASJ avalaron estos hospitales, cosa que
que incluso creo yo que el gobierno utilizó la imagen de estos sectores para avalar algo que realmente no estaba bien. Y mire, hay mucha carencia en este momento, carencia de medicamentos para COVID, hay carencia de insumos, los presupuestos que maneja salud, creo yo que se han sobregirado, obviamente, la pandemia, y es algo razonable, pero el problema es que otras áreas de los hospitales, otros programas de los hospitales están siendo vulnerados. Imagínense usted las campañas que se han tenido contra el dengue, por ejemplo, están descuidados. Los manejos de pacientes por otras situaciones, hay carencia de medicamentos y el hospital sigue funcionando, los hospitales siguen recibiendo heridos, tenemos accidentes de tránsito, violencia, trauma, entonces, y eso obviamente desgasta a un hospital desde el punto de vista de presupuesto. Y obviamente esto nos lleva a que realmente el sector salud está sumamente golpeado, tanto desde el punto de vista económico, presupuestario, y golpeado también en un sentido. Mire, y esa es una de las cosas que nos preocupa, y es que el sector salud está cansado. Mire, ha tenido una ardua labor increíble. Fíjense que ahorita, por ejemplo, necesitamos enfermeras, necesitamos más médicos, y el gobierno no ha hecho contrataciones, más bien ha cerrado triajes. Imagínense usted que despidieron a los médicos que estaban en el triaje de Ceiba y recontrató otros, y estos médicos se quedaron desempleados, todo este personal quedó desempleado, y necesitamos el fortalecimiento de la base primaria de la salud, que es la prevención, y la prevención en este caso del COVID es los triajes, las brigadas médicas, y lastimosamente el gobierno ha descuidado esta situación por inclinar la balanza a la vacunación, y creo yo que ahí es un error del gobierno y debería de tener un equilibrio en cuanto a la vacunación, seguir vacunando, pero también atender la atención primaria, que es importante. Mire, en este caso, la atención primaria juega un rol muy importante en toda pandemia, en toda epidemia, juega un rol importante porque es donde usted contiene, donde usted da todas las estrategias que desde el punto de vista epidemiológico se brindan para la contención de una enfermedad. Y en este momento no hay contención para el virus. Mira, el virus sigue circulando y es ahí donde el fenómeno, por ejemplo, aquí en San Pedro Sula, lo estamos viendo en estas últimas 3 semanas. Si usted recuerda, Tegucigalpa, hace 3 semanas atrás, Tegucigalpa, y sigue siéndolo, está siendo muy golpeada por el COVID, muy golpeada. ¿Y qué pasa? Las variantes, la sospecha de la presencia de variantes en el país, y sobre todo de la variante Delta, ¿verdad? Y eso pues nos tiene un poco preocupados porque ya en estas últimas 3 semanas San Pedro Sula no tiene cupos, está abarrotado, está totalmente lleno, y es ahí una situación particular de la campaña de vacunación que va entrelazado también, es la población infantil y la población de embarazadas. Mire, yo trabajo en el Catarino Rivas y en promedio hemos estado viendo en estas últimas 3 semanas 2 pacientes COVID diarios. Cosa que en enero, febrero, hasta marzo no lo habíamos visto, solo lo habíamos visto el año anterior, y en este momento estamos viendo pacientes COVID embarazadas. La sala de maternidad COVID del Leonardo Martínez no tiene cupo, no tiene cupo, y tenemos pacientes embarazadas delicadas, y por eso inclusive nosotros estuvimos presionando a través de la Sociedad de Ginecología del Colegio Médico que se incluyeran las embarazadas en el programa de vacunación, porque sabemos que en Estados Unidos se hicieron una serie de ensayos donde incluyeron embarazadas y empezaron a vacunar. Y así también estamos solicitando a través de la Sociedad de Pediatría y el mismo Colegio Médico que se incluya la vacunación, sobre todo cuando se tengan vacunas de Pfizer, que se incluya a la población mayor de 12 años también. Doctor, y ante este repunte de casos de COVID-19 y la ausencia de más personal médico, el personal médico que actualmente está laborando está 100% vacunado o
o todavía no se ha vacunado hasta su segunda dosis? Gracias a Dios, el personal de salud ha estado vacunado al 100%. Quedaron unos médicos pendientes, pero se vacunaron entre la tercera y cuarta campaña, porque cuando se estuvo colocando la primera y segunda dosis al personal de salud, cuando se estaba vacunando exclusivamente, tuvimos un grupo de médicos que tenían factores de riesgo que no se podían poner AstraZeneca, y teníamos médicos convalecientes y médicos hospitalizados por COVID, y esos tuvieron que esperar la recuperación, salir de su cuadro de COVID para poder ser vacunados, y esto tenían que esperar por lo menos un mes después de la recuperación para poderse vacunar. Y ese último grupo se vacunó entre la tercera y cuarta campaña de vacunación, y en este momento ya con la quinta campaña ya casi todo el personal de salud está vacunado. Pero como le menciono, imagínense que a pesar de estar vacunados con las 2 dosis, y esa es una situación de preocupación también, y esto no solo para el sector salud, sino que debe ser una preocupación para toda la población. Hemos tenido médicos que, gracias a Dios, no han necesitado hospitalización, pero sí hemos tenido casos de médicos que se han contagiado nuevamente con COVID a pesar de tener las 2 dosis. Miren, en este momento tenemos el ejemplo de una anestesióloga que en Tegucigalpa falleció y solo tenía 1 dosis. Tenemos el ejemplo claro ahorita de hace una semana atrás del fallecimiento de personal de salud en el hospital de San Lorenzo después de las 2 dosis. Tenía 2 meses de haber finalizado su esquema y se contagió nuevamente y falleció. Entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno, que no hay garantía del 100% con la vacuna, que la vacuna es simplemente una de las herramientas que tenemos para la contención de la vacuna, de la pandemia, y ese es el punto donde debemos de continuar, y eso tenemos que ser muy enfáticos, que debemos de continuar con la campaña de prevención, ¿verdad? No nos tenemos que cansar de siempre llamar a nuestra población a que siga tomando las medidas de bioseguridad y que seamos responsables. Mire, y esto es una responsabilidad compartida. La empresa privada, sabemos que la economía debe de reactivarse, sabemos que debemos de trabajar, pero con prevención. Y es una de las cosas que vemos. Mire, usted va a entrar a un supermercado, entra a un restaurante, ya las medidas de toma de temperatura, el uso de alcohol, de gel con manos, no lo estamos llevando con esa responsabilidad, ¿no? El uso inadecuado de la mascarilla, la aglomeración de personas. Imagínese usted ahorita sin hacer, como le he llamado yo, autorizó el público a nivel de los estadios. Es cierto, el deporte debe de seguir, pero tenemos que ser realistas, la salud es primero. No tenemos que la economía de los equipos de fútbol, mire lo que le está pasando al equipo de Barcelona, no tiene dinero para pagarle a Messi. Ya la Liga Española dio un límite, un techo de dinero, y pagarle a Messi significaba sobrepasar ese techo, y por eso Messi no firma el contrato con el Barcelona, y no es porque no quiera, es porque no sobrepasa la cantidad de dinero que puso la liga. Y a pesar de que va a tener público, pero en nuestro país, mire, van a abrir los estadios, un 20%, claro, pero mire, al calor del fútbol, al calor de eso, ahí no importa si estoy cerca o estoy lejos, va a haber contagio. Entonces, obviamente, y están queriendo abrir las escuelas y no hay vacuna. Mire, ahí habría que preguntarle a los dirigentes magisteriales si ya se tiene el 100% de la población de docentes vacunados, pero lo que me preocupa son los niños. Mire, en este momento, por eso estamos insistiendo que se incorpore la vacunación a los mayores de 12 años y que la apertura de clases deba de ser hasta el próximo año y de manera progresiva con los que estén vacunados, no con la población
global. ¿Por qué? Porque el niño se convierte en un agente transmisor. El niño puede ir a traer el virus de la escuela y llevarlo a su casa, o viceversa. Entonces, es una situación que realmente, tanto esa mesa multisectorial que desapareció y vuelve a aparecer hasta hace poco, sin hacer, también vuelve a aparecer hasta este momento, y realmente no han hecho cosas concretas, cosas que vayan apegadas a la realidad del país, a la realidad de nuestra sociedad y hasta nuestra propia idiosincrasia, porque tenemos que tomar en cuenta eso también para tomar decisiones en cuanto a la contención y en cuanto al manejo de esta pandemia. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Adonai Mateo. De mi parte, igual, gracias por haber aceptado la invitación para colaborarnos con esto. Ya que usted mencionó parte de la educación, primero de ello le hago una pregunta referente a eso. ¿Qué piensa usted del dicho, bueno, últimamente ha circulado memes o imágenes referente a de que los centros comerciales abiertos y los colegios y las universidades cerradas? Mire, esto está igual. Eso pasa, le voy a dar otro ejemplo. Escuelas abiertas, restaurantes abiertos, pero Congreso Nacional cerrado. Pero los famosos diputados sí andan en campaña política, sí van a reuniones políticas, sí van a lugares donde hay aglomeración de personas y están vacunados. ¿Por qué no regresan a sesión? ¿Por qué siguen con sesiones virtuales? Entonces, mire, esto es una situación que lo vemos en muchos sectores. Lo estamos viendo a nivel general, y ahí es donde está la situación de doble moral incluso, porque no, tenemos que ser concretos. Hay una doble moral. Por un lado decimos que no, y por otro lado estamos diciendo que sí. Estamos permitiendo, pero estamos restringiendo al mismo tiempo. Pero tenemos que ser coherentes. Esa es la situación, que debe de haber coherencia, y no hay coherencia. Porque mire, los supermercados se necesitan, la educación se necesita, pero regresemos a la educación de manera ordenada, de manera donde tengamos la seguridad. Mire, fíjese que están en retorno a clases. Ajá, cuéntenme. Si usted mira imágenes de otros países, y le voy a dar el ejemplo de China. China, por ejemplo, Japón. Mire, tienen una mampara en cada escritorio de un niño, ya sea de acrílico o de otro material, y lo tienen aislado al niño, y el niño recibe su clase ahí en una mampara. Mire, ¿dónde usted ha visto ahorita fotos, imágenes de que las escuelas estén preparadas para el retorno a clases? ¿Tienen agua? Por ejemplo, mire, todas esas escuelas que fueron golpeadas por ETA y OTA van a empezar. ¿Tienen agua? ¿Tienen servicios básicos? ¿Tienen los baños, los servicios sanitarios? O sea, mire, estamos hablando de regresar, y yo digo, no hay coherencia. Regresemos a clase, pero ¿y qué? Hasta las escuelas privadas, que me enseñen la foto de una escuela privada donde me digan cómo van a aislar a los niños, o los van a tener abiertos, así como normalmente, aunque hayan menos en el aula de clase, pero igual es un lugar cerrado, el aula es un ambiente cerrado. Entonces, mire, es una situación de incoherencias que debemos de analizar, y como le digo, debemos de reflexionar, y debemos de que cada uno de nosotros tome su mejor decisión, y la mejor decisión esto es la prevención, definitivamente. Doctor, buenas tardes. Me gustaría saber qué respuesta han recibido por parte de las autoridades al presionarlos para que contraten más personal médico. Mire, a lo largo de este gobierno ha sido muy difícil entablar una comunicación estrecha, directa, y este gobierno ha pecado de soberbio, créamelo, de soberbio. Mire, le voy a comentar algo. El Colegio Médico juntó a sus mejores personas, estudiosas, académicos, técnicos, para que hiciéramos un plan de contención en la pandemia. Recuerdo bien que a nivel de delegados del Colegio Médico se sociabilizó esto y estuvimos de acuerdo. Y fíjese que
Nosotros quisimos entregárselo a la Secretaría de Salud y nunca nos abrió la puerta. Le comento que a través de una ONG y a través de OEPS, el Colegio Médico entró por la puerta de atrás, no por la puerta de adelante. Y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esa conferencia de prensa en donde estaba la ministra, la profe, estaba la doctora Suyapa Figueroa con otros representantes del Colegio Médico, y en esa conferencia de prensa se dijo que se iba a trabajar de manera conjunta para tratar de tomar estrategias y la metodología de cómo se iba a manejar la pandemia. Mire, el Colegio Médico solo asistió a 4 reuniones, nunca nos hicieron caso. Mire, se entregó todo ese plan de trabajo hecho de manera técnica, se entregó a las autoridades y nunca lo abrieron, lo engavetaron. Y así, con esa actitud, así fueron durante toda la pandemia. Mire, lastimosamente en nuestro país tenemos que utilizar esa herramienta que la Constitución da, que es la libre expresión, o sea, a través de las manifestaciones y hacer las famosas asambleas informativas para que nos escuchen. Pero no hemos tenido acercamientos de diálogo. Le hemos dicho, mire, la contratación de personal se dio por una necesidad, no por voluntad, fue por necesidad del gobierno, porque con el personal que tenía no cubría las necesidades para la pandemia, y fue por necesidad que lo hizo. Y lastimosamente en todo esto ha habido atraso de salarios, ha habido despidos, ha habido cierre de triajes, o sea, ha habido una serie de irregularidades que más bien van en detrimento de la contención de la pandemia. Y a lo largo de todo esto, créame que el gobierno no ha sido muy comunicativo, ha sido muy soberbio, no escucha, no acepta observaciones, no acepta reclamos, y al contrario, le molesta mucho cuando uno le critica. Buenas tardes, doctor. Entonces, le saluda Daisy Sierra. Entonces, hasta el momento no han tenido respuesta por parte del gobierno en cuanto a la contratación de personal para que se siga aplicando las dosis. Mire, si recuerdan ustedes, el Congreso Nacional emitió un decreto, que ya es ley, para que todo el personal que estuviera laborando en salas COVID y estuviera en primera línea, tuviese esa garantía de que se le iba a dar una permanencia y no por contrato. Eso el gobierno no lo cumplió. Mire, hasta ahorita, en este momento, por presiones, se ha logrado que se adjudiquen ciertas plazas, cierta permanencia, pero no se le va a dar a todo el personal de salud que estuvo y que está y que sigue estando en las áreas de COVID. Mire, lastimosamente, como le menciono, no ha habido nuevas contrataciones, más bien ha habido despidos, porque va de la mano con lo que les mencioné al principio. Como se ha dedicado a vacunar con el personal de salud que tiene ya contratado, pero ha descuidado la contención, las brigadas, el cierre de triajes. Entonces, todo esto, ahorita el gobierno debería estar contratando más médicos para hacer ese equilibrio que les mencioné. Tengo personal vacunando, pero tengo personal haciendo contención. Tengo personal haciendo brigadas que vayan de barrios y colonias. Por ejemplo, mire, le voy a dar un ejemplo en esto. Si usted identifica aquí San Pedro Sula y usted de repente se da cuenta que un sector, le voy a hablar, La Planeta, usted está teniendo un repunte de casos de COVID en La Planeta, o en el sector Rivera Hernández, no importa, o en el Ocotillo, o en Cofradía, dígame. Doctor, en un minuto, doctor, porque el tiempo nos apremia. Primero queremos agradecer la participación. Entonces les decía que esto hace que no se contrate. ¿Por qué? Porque deberíamos de estar haciendo contención con personal de salud en esos lugares donde hayan repuntes. Entonces no está habiendo contratación y entonces ese equilibrio, como les menciono, se ha perdido por eso.
Gracias, doctor. Queremos agradecer, doctor, que haya aceptado nuestra invitación para hablar un poco del tema del proceso de vacunación y las dificultades que está pasando el país con este tema de la COVID-19. ¿Qué recomienda la población, doctor, para que los casos de COVID o la enfermedad no sigan incrementando en el país? Con esto finalizamos. Bueno, mire, en primer lugar quiero agradecerles la invitación, quiero felicitarlos por esta iniciativa y los motivo a que sigan adelante. Agradecemos al doctor por haber participado en esta entrevista de la clase de Ética y Legislación de Prensa al abordar el tema del proceso de vacunación en el Valle de Sula y Honduras. Buenas tardes a todos, buenas tardes compañeros y muchas gracias.